hardware de las partes internas y externas de la computadora, tanto del CPU como de la computadora. Así tenemos las partes externas visibles, como la pantalla, el teclado, el mouse, el ratón y el CPU, lo cual a continuación les explicaré más a detalle las partes internas del sistema. El hardware es todo lo físico que podemos ver y tocar en una computadora, y dentro del CPU encontramos los componentes más importantes que hacen que todo funcione. Y ahora vamos a continuar explicando los componentes internos del CPU. Muy pronto se va a sacar eso de la mochila. Como primer componente tenemos al disco duro o SSD. Aquí está donde se guarda toda la información de forma permanente, como archivos y programas. Se conecta a la tarjeta madre mediante un cable de datos, por ejemplo el cable azul que se muestra ahí, y también necesita un cable de energía que viene de la fuente de poder, que son de estos cables de colores como rojo, negro y amarillo, y gracias a estas conexiones puede almacenar y enviar información al resto del sistema. Como siguiente componente tenemos a la fuente de poder. Su función es convertir la electricidad de una corriente en energía adecuada para la computadora y distribuirla a todos los componentes. Se conecta a la tarjeta madre, al disco duro y a otros dispositivos mediante cables, como los que estoy señalando, que tienen colores como rojo, negro y amarillo. Sin la fuente de poder, ningún componente podría encender ni funcionar. Así que es un componente súper importante dentro del CPU. También podemos observar dos ventiladores, ese que es el ventilador del procesador y el otro que es el ventilador del gabinete, que en sí su función es mantener una buena ventilación. También podemos ver lo que son los disipadores, donde el disipador dispersa el calor dentro del procesador para evitar que se sobrecaliente. También tenemos lo que es la tarjeta RAM o tarjeta de memoria. Estas son las memorias RAM, sirven para almacenar datos de forma temporal mientras usamos programas. Y también tenemos las tarjeta gráfica encargada de procesar las imágenes y videos. En sí podemos observar las demás partes del CPU, como los diferentes cables, sus diferentes funciones de acuerdo a su color, los disipadores y la parte externa del gabinete, que es la estructura externa que protege todos los componentes internos. Generalmente está hecho de metal y plástico y su función es cuidar el equipo y permitir una buena ventilación. También tenemos la valla interna, donde se instala la unidad óptica como el lector de CD o DVD. También tenemos algunos conectores donde se pueden ahí insertar puertos de USB. Hasta podemos ver el botón de encendido de la parte externa del gabinete del CPU. También encontramos los puertos traseros o el panel de conexiones. También podemos ver el cable IDE. Y también en sí en la parte trasera se encuentran los puertos para conectar los dispositivos externos y la rejilla de ventilación para en sí los ventiladores dentro del CPU que evitan que se sobrecaliente el sistema. Y en sí eso sería todo lo que es el hardware de las computadoras y sus componentes respectivos. Muchas gracias. Mira. Buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar explicando los componentes internos del CPU. Ya. No, Y ahora acércate. No, otra vez, cortar la luz.